El Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. El Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Todas sus obras te agradecerán, Señor, y tus fieles seguidores te darán alabanza. Hablarán de la gloria de tu reino, darán ejemplos de tu poder, contarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reinado, pues tu reino es un reino eterno, gobiernas de generación en generación. El Señor siempre cumple sus promesas, es bondadoso en todo lo que hace. El Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Los ojos de todos buscan en ti la esperanza. Les da su aliento según la necesidad. Cuando abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. El Señor es justo en todo lo que hace. Está lleno de bondad. El Señor está cerca de todos los que invocan, sí, todos los que invocan de verdad. Él concede los deseos de los que le temen. Oye sus gritos de auxilio y los rescata. El Señor protege a todos los que lo aman. Destruye a los perversos. Alabaré al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre y para siempre. Alguien que pueda decir, o de nosotros quienes nos podemos aunar con el salmista, a exaltar, a glorificar a Dios, porque realmente observamos lo que este salmista observaba de Dios, ¿cierto? De su hacedor, de su creador. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer eso en una mañana como esta, de reunión, de escuchar su palabra, de estar nuevamente con los hermanos juntos? ¿Cuántos podemos decir, venga, esto es lo que yo quiero expresar hoy de Dios? Yo quiero expresar esto, porque realmente lo vi en los hechos, en la dificultad, en lo bueno, en la salud, porque estuve malito o malita. ¿Cuántos podemos decir de Dios todas estas cosas que este hombre expresó del Señor de manera tan extraordinaria, tan hermosa, tan linda, dándose cuenta de cada detalle de Dios en su vida, ¿cierto? Este Salmo 145 es una invitación esta mañana a eso, a que por favor meditemos en los hechos de Dios, a que estemos atentos a los hechos de Dios, y si no, no vamos a tener cómo exaltarlo, cómo glorificarlo, cómo orar a Él. ¿Qué nos invita a orar a Dios si nosotros no estamos atentos a sus hechos? Pues no, la vida se nos pasa y no vamos a entender que Dios está atento a sus hijos en todo tiempo, como lo estamos viendo en este salmo. Él nos da, Él nos enseña, Él nos guía, Él nos protege, su misericordia siempre está ahí, su amor siempre está ahí, sus hechos siempre están ahí. Pues me imagino que cada uno de nosotros en nuestro corazón tiene un canto de alabanza para el Señor con respecto de lo que leímos ahorita en este salmo. Es grande el Señor, digno de suprema alabanza, digno de adoración, y tiene que haber en nuestro corazón. Digo, porque es que cuando uno está atento al Señor, tiene que haber agradecimiento. Ese es como lo que tiene que pasar, el resultado o el fruto de entender los hechos de Dios. Puro agradecimiento en el corazón de cada uno de nosotros. Así de que vamos a orar y vamos a recibir esta reunión esta mañana con muchísima esperanza, creyendo que el Señor va a decirnos a cada uno lo que nos va a decir en este día, para ir a meditar, para ir a disfrutar de la armonía de Dios en nuestra vida, de lo que Él nos da diariamente, con una palabra. Yo no sé cuál será la palabra que le va a hablar al Señor hoy a su corazón, pero Él habla, Él no se calla, eh, siempre, siempre nos está contando de Él cositas. Así que vamos a orar. Padre Santo, sí, te exaltamos hoy en el santísimo nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, te adoramos, te damos gracias infinitas, Dios mío y Señor mío, por esa labor tuya, Señor,
sin descanso en la mente de cada uno de nosotros, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de hacer las cosas, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que haces. Aún, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor, nos redarguyes de todo aquello que estemos haciendo mal. También de nuestras palabras, de nuestros pensamientos y hechos, Señor. Ahí estás tú para redarguirnos por tu Santo Espíritu y encaminar nuestros pies, Señor. Porque pecamos, Señor. Pecamos delante de ti en muchos de nuestros actos, pero también lo reconocemos y te buscamos y pedimos el perdón tuyo, Señor, porque no queremos perder nuestra comunión contigo, Señor. Queremos tener una relación íntima, profunda contigo, Señor, porque también es tu deseo, Señor, relacionarte con nosotros. Gracias, Señor. Por eso nuestra vida misma te exalta, Señor, te adora, te alaba, Señor, porque estás atento, porque estás ahí, porque estás obrando, Señor. Aunque hay veces no lo podamos ver por la situación que estemos pasando, pero tú estás ahí, Señor, moldeando nuestra vida, Señor, moldeando nuestra carne, eh, eh, enseñándonos, Señor, a señorear, enseñándonos a llevar una vida consecuente con lo que tú has hecho con nosotros, Señor, con lo que nos has dado, como nos has capacitado, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta comunidad que atentamente escucha tu palabra, que atentamente, Señor, está escudriñando tu palabra, Señor bendito, queriendo escuchar cada día tu voz, apasionadamente querer escuchar tu voz, Señor, que es nuestro máximo deseo, Señor. Gracias, gracias en esta mañana, Señor, por esta hermandad, pero también por todos los hermanos sobre la faz de la tierra, Señor, que están escuchando de ti, que están aprendiendo de ti, que están siendo enseñados a ser esposos, a ser padres, a ser hijos, a ser hermanos, a ser familia, Señor, pero a ser parte de una sociedad que da fruto, Señor, una iglesia, un cuerpo de Cristo que da fruto. Gracias, Padre, porque es tu obra, es tu extraordinaria obra en nuestra vida, Señor. Gracias. Gracias por nuestras familias, Señor, por cada uno de los miembros de nuestras familias, Señor amado, que quieren ver de ti a la verdad, Señor, a través de nosotros, que quieren ver, Señor, esa verdad absoluta de quién eres tú, Señor, a través de nuestra vida, Señor. Gracias, Papá Dios, en esta mañana, una mañana radiante, bonita, una mañana hermosa, Señor, donde disfrutamos con nuestra familia, descansamos con nuestros hijos, conversamos, pasamos bueno, Señor. Y hoy amanece un día, Señor bendito, para también escuchar tu voz, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos en el santísimo nombre de Cristo Jesús. Tu obra es perfecta, Señor, en nuestra vida. Gracias, oh Dios. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a escuchar la palabra en esta mañana. Quiero decirles un par de cositas y es el salón, ya como les informaba por el grupo, el salón ya lo tenemos otra vez para el 18 de junio, en el mismo lugar, pero el salón grande para los que estamos en Bogotá. Vamos a generar como un trabajo bien bueno para poder transmitir desde el comienzo por Google Meet, pues lo que se vaya a realizar ese día en el salón. Que todos puedan estar enterados, que los hermanos que están fuera de Bogotá puedan participar también. Pues pues es cosa técnica y gracias al Señor en el grupo hay personas que saben del tema. Entonces, pues vamos a trabajar en eso. Vamos a que todas las personas puedan ver la reunión, escucharla y participar con nosotros. Eh, como les decía el otro día en el grupo, cada cosa tiene costo. Eso tiene costo y nosotros solo contamos con los hermanos y las hermanas, con sus aportes para el alquiler del salón, para las compras de las cosas que se han hecho, como eso se llama una cabina para que los que están en la reunión escuchen muy bien pues lo que se estaba diciendo. Entonces se compró una cabinita para que la voz pues sea más amplia en el salón. Se han hecho cositas ahí y todo eso tiene costo, entonces pues los invito a ofrendar, los invito a ser participantes de esta comunidad en lo que estamos haciendo. Todos en beneficio, al fin de cuentas, de la comunidad, no de mi esposa ni mío, sino de la comunidad. Así de que los saludamos con un abrazo profundo y pues vamos a escuchar la palabra del Señor esta mañana. Vamos a escuchar a dos predicadoras que tenemos hoy, dos hermanas hermosas que van a transmitir el mensaje hoy. Muchas bendiciones y bueno, que el Señor hable a nuestra vida.
¿Cómo quedan ahí? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Buenos Juanpa. días. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días para todos. Cálmate, Lila, cálmate. Papi, papi, te dije. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos, estamos acá en esta reunión. Cero nervios, muy tranquilas, pudimos dormir en la noche, no hicimos nada, tranquilas. Bien, vamos a ir a Juan 4. ¿Alguien quisiera hacer la lectura? Vamos a ver 4 del 1 hasta el 26, por favor. Sí. Ok. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Hasta ahí? Ok. Ya, listo. Bueno, quisiéramos en la manera que sea posible, todos estar participando de nuestra charla. Quienes en algún momento, como personas, hemos participado de intentos de hacer de pronto ejercicio, de proponerse, no sé, adelgazar, leer mejor, de pronto de orar, o ¿qué más se te ocurre, Andrea? Propósitos de año, de cumpleaños. Estamos mostrando un slide en la pantalla, no sé si la puedan ver. ¿Me confirman? Sí se ve. Sí se ve. Sí, se ve. Listo. Entonces, no sé si alguien nos quiera compartir si en diciembre del año pasado o en sus cumpleaños o hoy alguien se levantó diciendo quiero hacer tal cosa o me propongo hacer tal cosa. Uf. Por ejemplo, en mi caso, uno de mis propósitos es aprender inglés. Todos los años prometo lo mismo. ¿Tú? Yo estudiar la Biblia de una manera más efectiva. Como Ok. creyente, o sea, tengo que, a veces hasta me frustro. ¿Alguien más nos quiere? Yo también. Yo también estudiar las escrituras de una mejor manera. Sí estoy estudiando inglés, pues en lo que puedo, pero digamos que sí, sí hace unos propósitos. Ok. ¿Alguien más nos quiere compartir un propósito que tenga? Y creo que adelgazar. Lo he intentado un poquito. Ok, bien. Yo un propósito es aprovechar el tiempo. Y digo, ay, ¿por qué no hice tal cosa? Digo, el otro día lo voy a hacer mejor, pero no, vuelvo y caigo en lo mismo. ¿Alguien ha visto una película inspiradora que dice, uy, qué chévere, yo también quiero hacer lo mismo? ¿Sí? En, en, Sí, en, en la otra imagen, entonces, ay, yo no sé si están viendo la imagen. ¿Vieron el segundo slide? Estamos viendo el primero que dice propósitos de año nuevo. Voy a dejar de compartir. Ya apareció. ¿Sí? Voy a dejar de compartir y vuelvo y comparto, porque es que mira que no se les aparece toda la pantalla. No entiendo por qué. Sí, sí, estaba bien. ¿Sí? Me aparecieron unos muñequitos. A ver. Está apareciendo. Sí. Ya, ahora sí.
Entonces, alguien ve una película inspiradora, nos sentamos, lloramos, meditamos y uno dice, por Dios, yo también voy a hacer lo mismo. Y entonces tomamos como ese impulso y antes de irnos se nos presenta la nueva temporada de algo adicional. O nos pasó algo y la inspiración que nos había dado esa película como que se desvaneció. Hoy, por ejemplo, nos levantamos con todo el amor y vamos a tratar bien a todo el mundo, vamos a hacer amor, paz, y de pronto, ¿qué nos puede pasar? No llegó a feliz término. ¿Por qué? ¿Qué nos puede pasar? ¿O qué nos ha pasado en el día a día? Pues que llegue la prueba para hacer amor y no seamos amor. ¿Y esa prueba nos puede pasar solamente una vez al día? Muchas veces. Ok. Y la última. ¿Quiénes somos? Gorditos, cachetoncitos. ¿Qué queremos? Empezar a hacer ejercicio, dieta, tomar agua, ser saludables. ¿Cuándo queremos empezar? El lunes. Pero hoy es lunes. Bueno, entonces el próximo lunes. Porque hablan de mí, que tienen contra mí. Ay, no, mira mis cachetes hermosos y bellos. ¿Por qué creen que nos puede pasar eso? Pues yo, digamos, lo que creo es que siempre queremos tener un inicio, pero estamos esperando que en ese lunes toda nuestra mentalidad ya haya cambiado, ya sea nueva, cuando en realidad no, o sea, no sucede así. Nuestra mente tiende a procrastinar lo que sabemos que nos cuesta. Fran. Yo creo que es la ansiedad que uno mantiene. Entonces no termina, uno es con la ilusión de hacer algo y esa ansiedad no deja hacerlo, sino quiere hacer muchas cosas a la vez y no le da el tiempo necesario para hacerlo. Muy bien. Frank, Tecnita, luego. No, pues ya lo dijeron, el aplazar, el aplazar, pero pensaría también que no hay un propósito claro. Y también, y yo también creo que muchas veces hay tareas que uno se coloca eh, que realmente no son tan importantes y uno las ve más importantes que otras. Em, No hay claras sí, las no hay prioridades. claridad en las prioridades. Cuando dices que no hay tareas importantes, tío, ¿a qué haces referencia? ¿Nos podrías dar un ejemplo? Sí, que no hay claridad en las prioridades. Por ejemplo, hay, 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 hay cosas que uno necesita urgentes, hay otras importantes y, y hay otras que son un deseo. Entonces, a la postre, las que son deseos se terminan convirtiendo en importantes y y las que son urgentes eh, ya no se vuelven urgentes. Entonces, y termina realmente esos deseos que uno tiene convirtiéndose en otras cosas y bueno, y eso hace que se mezcle las prioridades que uno tiene. Egna. Bueno, a mí me pasa a diario, realmente me ha pasado a diario bueno, yo digo, bueno, esta semana no voy a murmurar y pues me veo como involucrada pues que cuando yo ya me doy cuenta digo, ay, jue madre, otra vez, no, ya la embarré, ya, o digamos, voy a dejar esta semana de comer tanta harina y pues ahí si alguien hace un sancocho delicioso, alguna cosa, yo digo, bueno, otra vez. Pero yo digo que todo esto me pasa porque lo hago en mis fuerzas. Pienso que es algo que he venido meditando y es que
cada vez que yo hago algo porque yo quiero, porque voy a hacerlo, no lo hago, pero es por eso, pienso que es la mayor razón por la cual eso me pasa, es porque lo quiero hacer en mis fuerzas, con mis obras. ¿Alguien más iba a opinar algo? Sí, creo que alguien tiene que levantar. Me pareció ver otra manito. Marta Lucía. Marta. Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Pues mi hermana, pues pienso yo que, o sea, para mí, que soy como como dice, de ánimo así, o sea, porque hoy estoy proponiéndome algo, pero ya mañana entonces digo, bueno, se me atraviesa cualquier cosa y ya como que se me fue ese ánimo que tenía. Entonces, pienso que somos como muy emocionalistas, o yo soy como muy emocionalista, como estamos hablando personal, muy emocionalista, entonces las emociones como que me ganan y soy como dice a veces la Biblia, a veces no, la Biblia dice que somos de doble ánimo, ¿no? O sea que un día queremos algo y ya mañana estamos pensando en otra cosa. Entonces yo pienso que en eso yo soy así, porque hoy quiero algo y ya bueno, digo, bueno, lo voy a hacer y lo hice, pero no soy como constante. Me pasa eso, entonces, no sé, en mis fuerzas y en todo. Bueno, eso que nosotros hemos querido formar se llama hábitos. De hecho, pues ya hay unos que están bien formaditos ahí, como es tal vez levantarse, cepillarse, ducharse y bueno, una serie de cosas diarias que hacemos, ¿verdad? Y entonces veíamos, ahí analizando Juan 4, que nosotros como creyentes, ¿será que nosotros también hacemos hábitos como creyentes? ¿Qué les parece? Como no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. O, ay, tengo que orar, hoy tengo que orar. O lo hacemos sin pensar, porque es algo que hace un cristiano. ¿Qué creen? Hace poco Sí, estábamos... claro. Nos hacemos hábitos, por ejemplo, para orar cuando tiene que ser a esta hora y si no, Dios se va a poner bravo conmigo. Este día no me va a ir bien porque no oré a la hora que tenía que orar. No leí las escrituras y tiene que ser así sea algo, pero tengo que hacerlo. O sea, son sí, pues pensamientos que se hace uno. Porque es lo que ha escuchado, porque es lo que aprendimos, porque, bueno, muchas cosas. Pero sí, nos hacemos hábitos así también. Un hábito es leer el versículo del día de la aplicación. Eso que dice José, el otro día estábamos en una reunión y nos dijeron como, bueno, ¿quién quiere orar de acuerdo a lo que en esta mañana leyó y meditó y ahorita quiere orar? Nos salieron palabras. Entonces, creo que hacemos muchas cosas que solamente las hacemos por costumbre, por tradición, pero que al parecer no tiene el resultado que debiera ser nosotros como creyentes, ¿cierto? Teniendo una formación, un conocimiento, un entendimiento como pues el que es nuestro Señor, nuestro modelo, nuestro Dios, en quien hemos fundamentado pues nuestra vida, nuestra manera de vivir y que es a diario, que es una manera no donde tenemos que tratar de hacer, de inventar, sino que debería ser nuestro estilo natural. Entonces, pues de acuerdo a eso, empezamos a mirar Juan 4, ¿no? Vamos a mirar la historia de la mujer samaritana, a ver qué Dios nos puede enseñar de hábitos o de propósitos o de nuestro ánimo o de nuestra ansiedad.
Veíamos en la historia, al principio, el primer versículo dice que Jesús estaba escuchando algo, un rumor. ¿Qué rumor estaba escuchando, Marley? Que estaba Jesús discipulado y bautizaba más que Juan. ¿Y eso era verdad o era mentira? Según la porción de la Biblia que estamos leyendo. Ahí dice que es mentira porque Dice que Jesús no bautizaba. Muy bien. ¿Quién era el que bautizaba? sus discípulos. Muy bien. ¿Qué hace el Señor Jesús cuando escucha ese rumor? Dice que entendió algo. Dice que entendió algo. Y pues vamos a ver qué sería lo que él entendió. ¿Sí? Entonces sale de Judá hacia Galilea. Y de camino a Galilea pasa una ciudad que le era necesario pasar. ¿Qué ciudad tenía que pasar? Samaria. Bien, muy bien. Entonces dice que él estaba muy cansado de caminar y se sienta en un pozo. Y allí se encuentra una mujer. ¿Qué le pide Jesús a esta mujer? Pues la mujer iba a sacar agüita. Al parecer iba allí siempre. Entonces el Señor se dirige a ella. ¿Cómo se dirigió a ella? Ahí vemos que empiezan un diálogo. Y la palabra también nos textualiza que entre samarios y judíos no había pues como una relación, No se hablaban. y era hasta extraño que este hombre se dirigiera a ella. Pero mirando ahí, ¿quieres leerlos? Sí. El 7, ¿sí? Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Entonces, al parecer ella todos los días, o bueno, no dice todos los días, pero al parecer sí era una costumbre de que ella iba a sacar agua a ese pozo. Y Jesús le dice, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a buscar comida al pueblo o a la ciudad. 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se hablan entre sí. El 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. En ese momento, entonces, ella va normalmente a sacar agua. Veíamos que era una tradición hacerlo, ¿sí? Allí sacaba el agua que iba a suplir su sed, pero el Señor empieza a hablarle de otra cosa, de un agua viva, ¿no? Y un agua que iba a calmar su sed. El agua que ella sacaba con su cántaro, que estaba tratando de suplir la mujer con esta costumbre. ¿Ustedes qué creen? Una necesidad. Una necesidad, sí, puede ser. ¿Qué otra cosa? ¿Será que nuestros hábitos o nuestras costumbres o nuestras tradiciones desean cubrir una necesidad? Marle, ¿tú crees que tratamos de cubrir necesidades? Ahí, de acuerdo a lo que ya pues habíamos leído ahorita en el texto, dice que la agüita que ella sacaba es para todo el entorno. Aún sus animales se suplían de esa agua. Y entonces, pensando ahorita que nuestro entorno es muy, puede ser muy hostil o puede ser una bendición para todo nuestro entorno, de acuerdo a cómo nosotros lo veamos de la manera correcta o lo hagamos en nuestras fuerzas tratando de hacer ciertos intentos.
Pero entonces podíamos preguntar, ¿quién saca el agua? ¿Ella la tiene que sacar en ese pozo? En ese momento ella lo hacía. Tenía que lanzar una cuerda, su cántaro, sacar el agua, cargarla y darle de beber a todas las personas. Sus ¿Dependía hijos, de ella esa labor? pues dependía de ella. Ahí. ¿De alguien más dependía? Bien. Veíamos que el Señor dice, me es necesario pasar por. Creo que es necesario que el Señor en todo tiempo, nosotros estamos necesitados, por más que seamos creyentes. Citábamos ahorita que nos vemos en muchos intentos como creyentes. Hoy sí voy a orar, o de pronto al final del día, ay no, hoy no oré, hoy no cumplí con el propósito que quería. Hoy me enojé, No, hoy me peleé con mi esposo o con mi hijo, no me fue bien en el trabajo y al final nos sentimos como la mujer samaritana, nuevamente volvemos al pozo a sacar agua. ¿Será que como creyentes, hoy cómo nos podemos ver? ¿O ustedes cómo se ven? Marlene, ¿tú cómo te ves hoy? necesitaba todo el tiempo. Yo no puedo sacar agua sola del pozo. ¿Ustedes cómo se ven? Yo tampoco. De hecho, estoy en ese proceso en este momento. Muy necesitada porque si no escucho la palabra a diario, si no me meto en esa agua, pues muy grave. Bien. Jenny, ¿tienes levantada la mano? Sí, estaba pensando, es que viendo esa foto que estoy viendo allí, entonces es un escenario como desolador, ¿no? Entonces, pues la idea de ella es llevar agua, no solamente para ella, sino para otros y animales. Es decir, que la cantidad de agua que uno pueda llevar en un cántaro, de todas formas, siempre es muy poca para lo que se requiere, ¿sí? Porque es que no era solo ella que iba a beber, ella podía tomar allí, pero tiene que llevar y darle a sus animales y a su entorno, ¿sí? Entonces, el cántaro es escaso, es decir, y además, fíjense, tiene que meter eso allí, es desgastante, ¿no? Y luego irse a donde tenga que llevar el agua y si tiene que regresar o no sé, ¿cierto? No sé cuántas veces se haría esto, pero es una tarea, digamos, de bastante desgaste, ¿sí? Y un poco frustrante porque es que ese cántaro no puede suplir todo eso que quieren hacer. Es muy poquito, o sea, o los sorbitos pues que le van a dar a cada uno, toma tu sorbito, toma tú el tuyo y ya, pues, o sea, eso no suple, sí, mayor cosa. Es como quitar momentáneamente como un placebo, como dar un poquito ahí ya, pero realmente que quiten la sed. Por ejemplo, si pensamos en un animal, tremendo. Y tal vez tú utilizabas una palabra, Jenny, que decía frustración. Cuando decimos hoy vamos a amar a nuestro prójimo y no lo amamos, entonces al final sentimos no estoy capacitado, no estoy preparado, no estoy teniendo relación con Dios y entonces comenzamos a menospreciar tal vez, Marle, Nuestra propia vida. bien. No nos sentimos tan útiles como debiéramos sentirnos o no sé cómo debiéramos sentirnos. O como Jesús ya hizo o dijo, tal vez. Nelcy, creo que tienes la mano levantada. Sí, siempre tendemos a acusarnos y a culparnos. Siempre Bien. hacemos eso. Creo que lo que analizábamos ahí con Ande, a partir de nuestra propia vivencia y mirando el pasaje, veíamos ese proceso como creyentes, ¿no? Como seres humanos al comienzo vimos como personas esos hábitos que queremos formar, no sé qué, porque eso lo hacemos todas las personas, pero luego ya pasamos a esa parte de intimidad que es como creyentes.
¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Quién se le presenta a la mujer samaritana? ¿Quién se presenta ahí? ¿Quién se volvió propicio tanto a la mujer samaritana como a Marle, como a mí, como a ustedes? Jesús se presentó en un momento propicio de nuestras vidas. Y miremos un poco más la historia. Entonces, ¿el 10? Sí, el 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer, ¿por qué Jesús le dice que le puede dar agua viva? ¿Por qué hace esa referencia de agua viva con el agua que hay en ese pozo? Le habla de un don. Pareciera que ella no conoce, ¿no? Se diría ella como una extranjera, además. Bien. Porque ella aparentemente cree saber, Sí. dice nuestro padre Jacob, como ella también es una mezcla de judío, ¿no? Entonces, ¿Conoce? ella de oídas sabía historia, pero el Señor en ese momento le está diciendo, si supieras el don de Dios. Entonces empieza a hablarle de un regalo. Bien. Y el 11, ella comienza a dar una respuesta de lo que ella piensa. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tú tienes el agua viva? Esta mujer, ¿de dónde pensaba que sacaba el agua viva? ¿Ustedes qué creen? De algún otro pozo. Bien. Del pozo que era correcto. Ella pensaba, Perdón, sí. Pienso que como que dice que acaso es mayor que nuestro padre Jacob. O sea, ella tenía por la creencia o bueno, digamos la información que tenía, ella creía que esa era una buena agua. Bien, muy bien. Tal vez nosotras, Marle, creemos que nuestras fuerzas son buenas aguas. muchas veces hemos sacudido además. 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué pensamos de esto que el Señor está diciendo ahí? Ya sea para ella o para nosotros. ¿Qué pensamiento hay? Si alguien quiere volver a leer el versículo, por favor. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pues lo que le está diciendo es que ese agua a la cual ella está recurriendo no es suficiente, o sea, no es la necesaria. ¿Y qué agua le ofrece? Mile. Pensaba en que dice que volverá a tener sed. Entonces pensaba en antes de ser creyente que, bueno, todos mis esfuerzos me traían frustración y volvía y caía lo mismo, ¿cierto? Entonces digo, bueno, ahora soy creyente, ¿por qué me pasa lo mismo? Y supuestamente estoy yendo a la fuente. Entonces, pues aquí para mí parece ser que estoy yendo a la fuente, pero no estoy tomando el agua. Solo me estoy como que acercando, mas no me la estoy bebiendo. Porque si me la estuviera bebiendo, dice ahí que yo sería una fuente de agua
que va a saltar para vida eterna. Entonces, pues eso me está dando así como vueltas en mi mente. Egna. Bueno, pues digamos que volviendo a los propósitos, ¿no? O sea, si yo lo hago siempre, bueno, hoy digamos, haciendo el tema de bajar de peso, entonces una semana uno dice, bueno, esta semana voy a hacer, no sé, los batidos, y empieza uno a buscar y a buscar batidos y bueno. Otra semana, entonces uno dice, no, esta semana voy a hacer, no sé, las preparaciones de avena, voy a hacer no sé qué, bueno, muchas cosas, pero vuelve uno a lo mismo porque uno no está yendo a la fuente correcta, está haciéndolo uno vuelvo yo a repetir, en sus fuerzas, como que uno pierde todo lo que uno ha hecho porque uno no tiene esa fuerza, digámoslo, sino es mi fuerza. Pero cuando uno va a la fuente correcta, dice la palabra, esa agua, dice, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y siento que eso es como dentro de mí está, ya, ¿cierto? Está el Espíritu Santo, está ese guía que me va a guiar, perdón la redundancia, pero Él es el que me va a guiar, todo va a ser natural. Entonces, si yo, por ejemplo, esta semana no quiero comer harina, al final de la semana digo, ay, oye, que de verdad que lo estoy dejando sin que yo haga esa fuerza. Como que cuando uno va a la palabra, cuando uno está dedicado a esa fuente real, pues se ven los resultados porque no es algo que yo quiera hacer a la fuerza, sino que poco a poquito se va dando en el proceso. Y eso no solamente cuando uno quiere bajar de peso, sino en todo, en las decisiones, en ser mamá, en ser esposa, en absolutamente todo, uno empieza a ver esa unidad que hay entre Dios y yo y puedo actuar sin sentir esa culpabilidad porque pues voy a hacerlo bien, porque Él es el que me guía. ¿Qué hace la diferencia? La diferencia es que... Perdón, entre el creyente y las personas comunes y corrientes. El fruto, porque las personas comunes y corrientes siempre van a hacer lo mismo, siempre lo mismo, pero digamos que un creyente que haya tomado la decisión de permitir que sea Dios quien actúe, el Espíritu Santo quien actúe en sí, empieza a ver esos resultados, empieza a ver como que, bueno, esta semana, sin yo quererlo, estoy haciendo las cosas que me he propuesto y ya no es difícil, aunque esto es un proceso, ¿no? Creo que primero estaba Franklin. Ay, no sé. Sí, Franco y... Franco, tal vez primero, ¿quién está? Pues hay como varias cositas así para analizar. Respondiendo a lo que decía Marlene de cuál es la diferencia, pienso que eh, el propósito del Señor al hablarnos y al acercarse es de renovar y transformar nuestra vida. Pienso que ese era el propósito que tenía con la samaritana. Entonces, a veces uno, cuando viene la palabra del Señor, a dejarle ver la verdadera necesidad, ¿cierto? Porque lo ve a uno como desenfocadito, ¿cierto? Haciendo aquí, allá y allá y allá. Pero cuando el Señor viene y habla con su palabra, lo que quiere es realmente enfocarnos, que dejar ver la verdadera necesidad que hay. Pero a veces mostramos resistencia porque lo estamos haciendo de una manera, estamos acostumbrados a hacerlo de una manera, que era lo que pasaba con la samaritana y le dice, pero entonces, ¿tú qué te crees? ¿Acaso te crees mayor que Jacob? O sea, no me cambie la vuelta porque así lo he venido haciendo, ¿de qué me estás hablando? Pero realmente él quería dejarle ver lo que realmente ella en ese momento necesitaba. Eso es lo que hace su palabra, es lo que entiendo aquí, es lo que veo. Ok, Angie. Bueno, yo pensaba que esta pregunta es muy bonita, la pregunta del versículo 11, donde la mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo.
de donde pues tienes agua viva. Y me parece que a lo largo de la historia, digamos, viendo a Zacarías con el mismo Juan, cuando también le dice que iba a tener un hijo, o a Sara que iba a tener un hijo, que ellas son viejitas, que no se puede, es como lo mismo representa como el ser humano cuando ve que Dios le dice a uno algo y uno dice, no, pero ¿cómo será posible? Como si en las propias fuerzas eso se ve imposible. Y luego se presenta también Jesús y le dice como, es que si me pides agua a mí, vas a tener agua viva. Entonces veo que representa al ser humano y las dudas de siempre, pero la diferencia tal vez entre el creyente y el no creyente es la fe, el saber que en esa relación las cosas se van a dar de la forma en la que uno no sabe, no espera, pero se van a dar. Yo iba a aportar algo, era eh, con respecto al principio, ¿no? Dicen como que Jesús estaba que bautizado, según los fariseos. Entonces pensaba era la realidad de ellos, como es nuestra realidad ahora en los ejemplos que han dado. Pero, ¿cuál es la realidad de Dios o de Jesús? ¿Sí? ¿Cuál fue el bautizo, por decirlo así, que Dios estaba haciendo a partir del agua viva? Entonces, por ejemplo, con los ejemplos que daba Angie, eh, la realidad de los hombres era que Sara no podía tener hijos, pero ¿cuál era la realidad de Dios? ¿Sí? Entonces yo pienso que según los fariseos en esta historia, Jesús estaba bautizando, pero lo estaban haciendo según su realidad. Ahora, Jesús sí lo estaba haciendo, pero según cuál realidad La y verdad. cuál era el propósito con el cual estaba haciendo todo eso, que es la diferencia. Nosotros hacemos X o Y cosa, pero Él hace con un propósito y es un propósito eterno, no solo por llenar un requisito. Gracias. Mile, creo que ibas a decir algo. Sí, quería decir que hay un entrenador al cual a veces digo para hacer ejercicio, y él tiene una mentalidad muy disciplinada, o sea, es una cosa impresionante. Y yo decía, bueno, y este man tan disciplinado, y yo, ¿por qué no soy disciplinada en leer la palabra? O sea, que, ¿por qué él sí puede y yo no puedo? Aunque él es muy disciplinado en lo que él hace, yo como creyente debería ser disciplinada en eso, ¿no? Entonces, Marlene hizo una pregunta que qué diferencia hay entre un creyente y un no creyente. Y yo pienso que si yo de verdad me acerco a esa fuente, como dice el versículo 14, voy a tener algo en mí que va a dar un fruto. O sea, eso esa intimidad que se tuvo allá va a procrear algo en mí que va a ser visible, porque dice que va a ser fuente de agua viva. O sea, eso va a ser visible para los demás. Pero primero tengo que yo ir a esa intimidad. Si yo no voy a esa intimidad, pues todos los esfuerzos que haga diariamente van a ser en vano. Bien. Tío Franklin, ¿tienes algo más o dejaste la manita levantada? Sí, sí, sí. Realmente pues hay una connotación grande pues yo veo varias cosas ahí en cuanto a, a esa relación que tiene en ese momento Jesús y la samaritana. Primero que todo ese pozo, el pozo de Siquén, hacía muchos años, por lo menos más de 500 años antes ya, el, el Jacob les había dado a los levitas ese pozo, pues para que sacaran agua de ahí. O sea que partiendo de eso, teníamos un manantial que fluía y fluía y fluía durante muchos años agua. Entonces, era una cosa que para ellos era una bendición, ¿sí? En cuanto a que creían en que nunca se iba a acabar el agua de ese pozo porque nunca se les había acabado y en un momento que llegaba una persona desconocida y les hablaba de que pues que en algún momento se les iba a acabar eso y que les iba a dar una fuente de agua diferente
que iba a ser inmortal y que nunca iba a perecer, pues en la cabeza de la samaritana como que no le cabía eso, ¿sí me entiendes? Pues sí. Entonces, en ese momento veo otra cosa también, que Dios rompe ese pensamiento que tiene ella. O sea, la intención de Jesús obviamente era romper ese pensamiento, esa costumbre, lo que Marlene decía, eh, lo- esas cosas que uno tiene todavía en la mente y que no es posible sacarse de ahí, que siempre se ha tenido por costumbre, ¿no? Entonces ellos lo tenían ahí. Era imposible que esa agua se acabara de ahí, de ese pozo. Entonces, segundo, veo que como la humanidad de Jesús también, al ver la necesidad que tenían de sacar ese pozo diariamente, lo que decía, eh, lo que se decía al principio, de que era muy difícil sacarla, el cansancio que tenía que hacer la gente para sacar el agua del pozo y llevarla a los ganados, a la gente, para llevarla a las casas y distribuirla y todo eso. Entonces, también era un cansancio tenaz, una necesidad también física, un desgaste físico. También Jesús veía en ese momento también la tristeza que le generaba también en la charla que ella tenía con Jesús también había tristeza, había desánimo, ¿sí? Em, Había muchas cosas ahí como que como nosotros como seres humanos hoy en día también tenemos en cuanto a nuestra manera de vivir diaria, nuestros problemas diarios, todo eso. Pero mire que todo eso parte de una necesidad inherente que hay en nuestras vidas, una necesidad espiritual, que no la vemos como espiritual, porque obviamente estamos viviendo bajo el ámbito terrenal y vemos que los problemas que nos ocurren a diario se pueden solucionar por medio de lo que nosotros conocemos, ¿sí? Y de cómo podemos sobrellevar la vida diariamente, eh, pues a, a- 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 a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de ver las cosas. Entonces, tenemos la llave que abre la puerta, nosotros mismos a veces la tenemos, creemos que nosotros la tenemos, ¿sí? Y realmente es en la condición que Jesucristo nos muestra, ¿no? Que es a partir de lo que Dios nos está ofreciendo, una fuente de agua diferente a la que nosotros vivimos a diario. Gracias, tío. Jorge. Pues aquí pensando, ¿no? Listo. Como el Señor Jesús en su forma humana, se podría pensar que su propósito era el de ir a descansar allí en aquel pozo, ¿no? Mientras sus discípulos pues hacían los mandados de ir a comprar lo de comer, pero indudablemente se puede ver que él tenía otros planes, ¿no? Él había elegido la ruta de Samaria porque estaba buscando a una mujer necesitada urgentemente, como nosotros, por ejemplo. Y me llama la atención que dice que la hora sexta. ¿Qué pasaba con esa hora? Hacía mucho sol, por eso la gente iba antes o iba después, o simplemente ella no quería compañía. Y pues era algo que al Señor Jesús veía muy, muy prudente y se aprovechaba para hablarle y había elegido como ese momento propicio, ¿no? Y es aquí donde comienza como ese encuentro. Y ese encuentro, mire que nos sirve como ejemplo de cómo el Señor Jesús evangelizaba
de una forma tan sencilla, utilizando las cosas que tenía ahí a la mano, y así de esa manera hizo que ella viera o le mostró esa necesidad espiritual que ella tenía y le despertó como esa conciencia o ese pensar, y él le contestó pues todas esas preguntas que le inquietaban para llevarla a un final, a que finalmente a la fe en él, y que viera que él era esa fuente de agua viva, que ella viera que era ese Mesías y ese Salvador. Gracias, hermana Liz. ¿Y Nelcy? Sí, estaba viendo que esta mujer traía una costumbre, o sea, ella vivía y hacía de acuerdo a lo que ella había vivido y había entendido, pues porque había escuchado, ¿cierto? Ella, pues sí, bueno, ella tenía algo de judía, aunque dice que no se mezclaban, pero sí sé que los samarios vienen de cuando fueron esparcidos. Y digamos que lo que logro ver ahí es cómo muchos de nosotros también, cuando empezamos a conocer, digamos, entre comillas, o en los caminos del Señor, nosotros nos escuchamos algunas cosas y como no vamos a la fuente realmente, entonces nosotros tendemos a tomar costumbres, a tomar cosas para nuestra vida, para hacer de ello lo que creemos que es correcto, ¿cierto? Pero el Señor Jesús aparece y cuando Él le muestra eso es como cuando le dice, cuando dice allá en Efesios 4:22, dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, porque esa es esa agua viva que nosotros pues realmente nos da un cambio, ¿no? Que es el espíritu, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces veo sí que definitivamente es la comparación entre el pensamiento esclavo y el nuevo, ¿no? El libre, el que nos trae libertad. Y pues si al final miramos, esa mujer corrió, ¿sí? A contar a todo el mundo por lo que había visto. Gracias. Entonces, Jesús se muestra como, si ustedes toman de mi agua, jamás volverán a tener sed. Y entonces, esta mujer samaritana en el 15, muy emocional diría yo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga más sed, ni venga aquí nunca más para sacarla. Pero me encanta la respuesta de Jesús, que no tiene nada que ver en el 16. Dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Qué le contesta la mujer en el 17, Nubia? No sé si nos puedas ayudar a leer el 17. Y el 18. 17 y 18. Dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Yo le digo a Jesús, Jesús, dame de esa agua. Yo no quiero volver al pozo y a sacar agua. Y Jesús me dice, y traes a tu marido. No entiendo, ¿ustedes qué creen? Porque Jesús le habla de su vida. Nubia, ¿tú creo que ibas a decir algo? No, sí era con respecto a la pregunta ahorita, pues es que dice
en Juan 7, 7:37 dice, si alguno tiene sed, dice el Señor, venga a mí, ¿cierto? Y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, ¿cierto? Entonces también en Juan 5 dice que el que viene a mí ya no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces esos son parábolas que él hace comparándose, o sea, comparando, venga, usted ahorita no lo entiende, ¿sí? Pero va a venir días en que usted va a recibir el Espíritu, entonces usted va a poder adorar, no en este monte, sino ni en aquel, ni en Jericí, ni en Jerusalén, sino de su interior. O sea, usted va a ser el monte, usted me va a adorar. Y entonces cuando uno viene a él, al Señor, ¿cierto? Y entonces le revela una palabra, uno cree y uno se emociona, y porque el creyente vive en constante gozo, ¿cierto? Porque realmente recibe esa vida. Y eso hace que uno lo adore naturalmente. Y no vaya a ningún lado a adorar, no, sino yo lo adoro aquí en este templo, naturalmente, porque me es revelado, me es dado a conocer ese Dios maravilloso. Gracias, Novia. Me gusta me gusta lo que acabas de decir en el sentido de que sea vida para nosotros como iglesia en esta mañana, esos pasajes que citaste ahí. Y quería comentar sobre cuando le dice, dame de esa agua, y él le menciona su vida, ¿sí? Dándonos a entender el Señor que Él conoce nuestro corazón y sabe en que nos apoyamos. Así nos diera de esa agua viva. Vamos a tender siempre a ese apoyo, pero a medida que avanza, le deja en claro de dónde viene realmente esa fuente y de dónde debemos nosotros sustentarnos. ¿Le quita las opciones, Marle? Absolutamente. ¿Tenemos alguna otra opción que no sea el que se nos presentó en nuestro camino? ¿Tenemos opciones de tener nuestra mirada en nuestros hijos, en nuestro esposo, en nuestro trabajo, en nuestro carácter, en nuestras fuerzas, o en el que se nos presentó en ese pozo, en nuestro diario caminar? Angie y Mile. Angie y Mile. Quería recalcar pues, ese mismo punto que ella dijo como, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Lo que hizo Jesús fue iniciar ese proceso. No fue como, ya, tienes el agua, sino inició un proceso en el cual ella iba a entender qué era ese agua, porque dice más adelante, a ver, espera, ya, el 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Bueno, el tema es, inició un proceso en el cual ella iba a entender de dónde provenía ese agua, cómo funcionaba eso que él estaba hablando. No simplemente iba a ser algo fantasioso. Y es lo que más me gusta de todo, ¿no? Pues que es su realidad y se vuelve más real que nuestra propia lógica. Gracias, José. Mile. Mi hermanito dijo tal cual lo que iba a decir. Somos Ramírez, tenemos la misma mente. Yo tengo la mente de Cristo. Creo que hoy una gran pregunta, y desde ayer meditábamos con Marle, es ¿en qué nos estamos refugiando? ¿En dónde estamos hoy? Aún tal vez parados en ese pozo frente a Jesús, pero seguimos sacando agua con nuestro cántaro.
Leamos del 27 en adelante. No, hay ¿No? una partecita. Bueno, sí. No, mentiras. Yo tengo una pregunta. Digamos, Sí. yo entiendo que ahí Jesús estaba presentando como el verdadero esposo, pues para ella, ¿sí? Pero cuando ustedes decían, ve, llama a tu marido y ven acá, y luego le dice, tú no tienes marido. La invitación que realmente le está haciendo Jesús a ella era, reconócete tú como iglesia, o cuál era esa invitación, ¿sí? En eso que le está diciendo. Creo que me encanta Jesús cuando nos quita las opciones. Cuando tal vez en nuestro proceso vemos todo en oscuridad, sin salida, tal vez sin esperanza alguna, y Él se nos sigue presentando como yo soy tu todo, Nuestra única opción. ¿sí? Aquí estoy yo. No hay necesidad de preocuparse, no hay necesidad de angustiarse. Claramente somos seres humanos y tenemos emociones, que podemos ir a expresarlo, así como hizo la mujer samaritana, fue libre, le dijo, no tengo marido. O sea, otra persona, otra mujer, por pena le hubiera dicho, bueno, ya te traigo el último con el que estoy viviendo, ¿sí? Pero ella dijo, no tengo a nadie, y he pasado por muchas cosas y sigo igual, ¿sí? Entonces, creo que cuando tenemos esa charla abierta y libre con Jesús en decirle, soy así, estoy de esta manera, y Jesús nos quita esas opciones y nos lleva a entender que Él es nuestra fuente de agua viva en nuestras vidas, creo que cambia un poco el panorama. El 20. 20. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Me gusta cómo en esa charla, en ese encuentro personal con la verdad, se encuentra ubicación, se encuentra la esencia, porque de donde acá ella empieza a hablar de adoración, ¿sí? Ese encuentro con la verdad hace realmente una revolución en el ser, en la persona, ¿sí? Entonces es maravilloso, pues en lo que va ahí la historia de lo que es el proceso del creyente. Creo que entre todos ha sido maravilloso ver cómo el Espíritu Santo obra a través del cuerpo, ¿cierto? Somos un cuerpo y somos un miembro, ¿cierto? En ese cuerpo y todos estamos articulados. En esta mañana es un ejemplo muy claro de lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida, ¿cierto? Como creyentes, como entre todos hemos podido avanzar y construir, ver a través de este pasaje ese proceso. Me encanta. Sí. Después de que Jesús le dice todas esas cosas, en el 25 la mujer le responde algo. Le dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. O sea, el pasaje nos deja ver que era una mujer que conocía, tenía un poco de conocimiento, estaba esperando eso, ¿sí? Estaba esperando escuchar la promesa hacerse visible. Y Jesús le contesta, yo soy el que habla contigo. Claro, porque ella dice, sé que ha de venir el Cristo, que está viendo en ese encuentro ahí con la verdad, que entiende adoración, pero también está entendiendo salvación, porque le habla del Cristo. Le es revelada la verdad. Es completo lo que él hace en un encuentro personal. Ya la palabra deja de ser para nosotros solo letra
sino que pasamos a vivirla y a experimentarla, como el resultado que vamos a ver de ahí, del 27 en adelante. Si alguien nos quisiera ayudar a leerla, por favor, del 27 al 42. Ujú. Para finalizar. Yo sí Está bien. trato de. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, no, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Gracias. Entonces Jesús se le presenta a ella como yo soy tu Salvador, yo soy tu camino. ¿Qué hace ella, Marlene? Ella estaba viendo que lo que hace Dios en el ser es suficiente. Y a veces, lo digo personalmente, ¿no? A veces no me hallo que sea suficiente y hay algo que me impide. Seguramente es incredulidad, pero hemos visto que lo que Dios hace es completo en la iglesia, ¿sí? En nosotros, para ver ese resultado en la mujer. Los discípulos, veíamos también, ellos son cercanos y ellos fueron por comida, ¿sí? Ellos podían ver o no podían ver. La tradición. ¿Qué piensan? Amor. Ya. Pues yo pienso realmente que ellos tenían una mirada muy natural, ¿sí? Es decir, le decía yo ahorita a Andy, escuchar cuando los discípulos participan a veces es como pensar en la iglesia actual, es como todo se ve en lo que nosotros vemos y no en lo que realmente es, lo que yo decía anteriormente, nuestra realidad y cuál es la realidad de él. Pero pienso que lo que pasó con ella fue que hubo un fruto y ahí mismo lo explica, ¿no? Unos cegan donde otros labran, pero me parece muy chévere como ver que realmente
hay algo más allá de lo que nosotros podríamos ver naturalmente. Y lograr entenderlo es que hay un fruto de del trabajo que Dios viene haciendo con cada uno, de ese proceso, ¿sí? De que no, Dios no me dijo algo y lo entendí al instante, sino que tuve que pasar por ciertas cosas para poderlo entender. Súper, bien, me encanta. Perdón, ¿querías decir algo? No, pensaba en que Jesús a veces en las preguntas que hace o en las respuestas que da, de manera natural nos lleva a mostrarnos quién es Él, ¿sí? Porque los discípulos tampoco podían ver, ¿sí? Le llevan comida y le dicen, Jesús, come. Y Jesús le dice, mi comida es otra. ¿Cuál es la comida del Padre según este versículo? En el 34, no sé si alguien nos puede ayudar a leer. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Quisiera preguntar a los que no han participado en esta mañana, de acuerdo a lo que vimos, ¿cómo podríamos definir de pronto un poco qué es la voluntad del Padre, según lo que el Señor ahí dice? Esta es mi comida. La hermana Lisette. Perdón, me equivoqué. De pronto alguien que no ha participado, no alcanzo a ver acá, pero veo que hay varios participantes. ¿Puedo hablar? Pero por supuesto. Lo voy a poner en el ámbito de mi propia vida, ¿cierto? Yo he buscado muchas cosas y tengo la emoción de hacerlas, ¿sí? Y ahorita que escucho esta prédica, me doy cuenta de que es que yo he trabajado en mis fuerzas. Yo he querido hacer las cosas correctamente, claro, yo no he querido nunca dañar a nadie ni nada. Pero hay una palabra que dice que hay camino al hombre que parece perfecto, pero su fin no es precisamente vida, ¿no? Entonces, aquí entiendo que si yo aprendo a vivir en la voluntad de Dios, ¿sí? Ahí va a haber un cambio verdadero, lo que hablaban al principio de las dietas y de todas estas cosas. Si yo en mis fuerzas, yo estoy por decir, voy al médico, y me dice el médico, mire, usted tiene que bajar de peso y tiene que comer así, así, así. Yo tengo como estábamos hablando de los hábitos, yo desde niño tengo un hábito de comer de esta manera. Cambiar ese hábito, eso es casi imposible, ¿sí? Porque mi gusto, mi anhelo es comer lo que a mí me gusta. Si me gusta tomar las bebidas azucaradas, me gusta azúcar, me gusta la sal, me gusta la carne, me gusta la grasa, me gusta todo eso. En ese momento, lo que Dios le dijo a la samaritana, ella ya tenía una costumbre, ya era algún chip metido en su cabeza, y lógico, pues sin agua, ¿quién vive? Pues tenía que ir allí. Y no por eso de pronto cuando él le dijo que el que tomara del agua que él le diera, no volvería a tener sed jamás. Yo no creo que con eso ya no tendría que volver a sacar agua. Lo que él se le estaba refiriendo era que ya las necesidades como tal que ve uno al diario, ¿qué comeré mañana? Porque uno es tan, ¿cómo les digo? Como tan desagradecido que está con el desayuno y sí comería el almuerzo, ¿sí? O sea, uno siempre está con eso. Cuando yo verdaderamente aprende, cuando llegue a aprender que es que Dios es mi pastor y nada me va a faltar, que primeramente ese río de agua viva es Jesucristo y lo encuentro en su palabra. Entonces ahí es donde yo puedo aprender verdaderamente a no preocuparme, que si estoy desayunando, este desayuno me lo proveyó Dios, que yo no tengo que preocuparme porque voy a almorzar, porque el almuerzo no ha llegado, estoy hasta ahora en el desayuno. Eso para mí, de verdad que le estaba comentando ahorita a mi esposa eso, que esta prédica me ha mostrado algo porque incluso en estos días hemos estado pasando por una situación difícil con mi esposa. Inventamos una cosa, inventamos otra, pero tal vez no supimos
ponerlas en manos de Dios. Y esto verdaderamente me está hablando. Gracias. Bueno, qué lindo. Gracias al Señor. Vamos a... ¿Alguien quisiera decir algo más con respecto a la comida del Señor? ¿Sabes qué me gusta pensar, Marle? Que Él les cuenta eso a sus discípulos, decirle, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y acabarla. ¿Qué acababa de hacer con la mujer samaritana? ¿Qué entendió? Al comienzo del versículo 1, lo que José decía, ¿qué entendió el Señor? Que le era necesario pasar por allí, por todo un pueblo, todo el proceso que vivimos en la mañana. Y al final dice, esta es mi comida. Se me hace maravilloso. Quisiera leer del 35 hasta el 38. Ustedes dicen, aún falta 4 meses para que llegue la siega. He aquí, les digo, alcen sus ojos y vean, los campos ya están listos para la siega. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué pensamos acá en esta mañana? ¿Está lista la siega o qué esperamos? ¿Está lista la obra completa en nosotros o qué esperamos? El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Quién quisiera opinar al respecto? Me gustaría escuchar. Creo que es como una de las conclusiones que podríamos dar en esta mañana. El que quiera. ¿De quién es la obra? En tantos pensamientos que me vienen, en tantos intentos que hago, que me limita. Estoy bebiendo de esa agua viva. Les preguntaba cuál es la diferencia con los creyentes con respecto a las otras personas que viven en esos intentos, formando hábitos, haciendo disciplinas, que no son malos y de hecho nosotros también hacemos muchos. Pero ¿cuál es la diferencia? Ermita decía, está el Espíritu Santo y Él es el que nos lleva a que esa obra realmente se desarrolle. ¿Quieres leer el 39 al 42, por favor? Sí, dice, recordemos que la mujer, cuando se le fue revelado que Él era, yo soy, dejó su cántaro y se fue a hablar con los samaritanos, a contar lo que le había pasado. Y dice el 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer samaritana, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Jesús y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de Jesús y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros también hemos oído y sabemos que verdaderamente Jesús es nuestro Salvador del mundo, el Cristo. Pastor. Pienso en esa palabra que se está leyendo. Pienso en la transición.
en una transición espectacular entre escuchar al pastor o al líder o al hermano o a la hermana cuando va a llevarle la enseñanza a alguien, a escuchar al Señor Jesucristo. Muchos creyeron en el Señor Jesús por la palabra de ella, pero dice, ahora creo que todo esto es cierto porque estoy escuchando al mismo Señor hablar a mi corazón. Eso es una cosa increíble y maravillosa, que fue el proceso que empezaron a vivir también los apóstoles que andaban con él, los discípulos de él, más bien, los discípulos. El proceso de escuchar a Jesús, Jesús se va y dice, no lo voy a dejar huérfanos, voy a enviarles un consolador para que escuchen al que tienen que escuchar realmente. Esto es una transición, me parece una lectura realmente extraordinaria, y el proceso tan bonito que se ve en la lectura, en lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar. Necesitamos escuchar al verdadero, al Señor Jesucristo. No porque nosotros no llevemos la verdad, sino porque los que nos escuchan a nosotros tienen que ser guiados a escuchar al mismo Señor por el Espíritu Santo. Gracias. Egna. ¿Dijeron Egna? Sí. ¿Sí? Ah, ok. Es que entendí, Nelsi. Espérame un segundito, que es que estoy conectando, si no me quedo sin batería. Un segundo. Está bien. ¿Nelsi? Sí, aunque yo me robó lo que iba a decir, no mentiras. Pero miraba tan lindo cuando realmente, digamos que el Señor lo hemos escuchado, ¿cierto? Y porque ella tuvo digamos, esa revelación de primera mano. Y ella llena del gozo y de toda la valentía y de todo lo que necesita para ir a contar a las personas que no conocen al Señor. Y veía de verdad que es muy importante eso, o sea, nosotros, a mí, yo hablo de mí, que me ha costado tanto, Dios mío, quitarme lo que escuché, ¿sí? Lo que creí, como decía yo ahorita, por no escuchar directamente al Señor, pues es mi culpa, ¿cierto? Por no ir directamente. Y ver cuando esa revelación es tan, tan inmensa, tan pura y transparente, que ella va y la transmite y ellos dicen, yo quiero también tener esa relación con él. Sí, porque es realmente no aparece como confusión o algo así, no, sino que directamente ellos quieren ir a tener esa relación con él y le piden que se quede con ellos. ¿Sí? Entonces, eso también hoy en día lo puedo entender y ahí voy en el proceso. Muchas gracias. Gracias. Egna. Listo, ahora sí. Siento que es una invitación a la unidad, lo que veníamos hablando los domingos pasados, ¿no? Pero no solamente es de pronto de que, bueno, yo ya fui, oré o que yo estoy aprendiendo de la palabra, sino pienso que unidad es cómo lo estoy poniendo en práctica en mi vida, cómo lo vivo, cómo puedo yo saber que Él está ahí conmigo cuando actúo. Si bien es cierto, pues estamos en un proceso, uno ve, pues realmente yo hablo por mí, he visto que de una u otra manera he sujetado mi carne a muchas situaciones, pero todavía me falta muchísimo. Pues estás sola. Que yo a veces pues pienso y digo, bueno, Señor, pues realmente nos has venido hablando de unidad, de que debo cambiar mi pensamiento. Y pues realmente es eso, como que no solamente es estudiarlo para tenerlo como algo educacional, sino más bien vivencial. ¿Sí? Eso es lo que pienso. Gracias. Mauro, y después Jenny. Buenos días. Buenos días. Mira, el Señor Jesús se encuentra a la samaritana. Los discípulos se sorprenden porque
o algunos se sorprenden porque judíos y samaritanos no se hablaban entre sí, no había trato. Es como algo comparativo con nosotros. Tal vez nosotros antes, que estábamos muertos en delitos y pecados, como dice la Escritura, éramos en cierta manera repulsivos o intratables para otros hermanos de otras congregaciones. Y Él se acerca a nosotros y trata con nosotros y nos habla a nosotros, así como habló con la samaritana. Tan pronto Él le habla a ella, ella sale corriendo y dice, y habla a los demás. A pesar de todos sus problemas y las falencias que tenía, ella sale y habla a los de su pueblo. Y lo bonito es que ellos le dicen, ya no te creemos por lo que tú nos has dicho, sino por lo que Él también nos ha dicho a nosotros. Entonces es como comparativo, él está tratando con nosotros ahorita para que nosotros vayamos a hablar con otros y para que después ellos o aquellos que nos han escuchado puedan tratar directamente con el Señor Jesús. Así como en Juan 17 dice que Él nos envía y ora por nosotros para que crean por lo que Él nos ha dicho. Entonces veo como cierta similitud, que nosotros hablemos de lo que Él nos ha hablado para que después otros puedan hablar directamente con Él. Ya está lista la cosecha. Gracias. Gracias, Mauro. Jenny. Bueno, yo quería decir algo acerca de mi Señor. Admirable su sabiduría. Él se acerca a esta mujer y se acerca pidiéndole, ¿sí? Pero le pide algo no que ella no pudiera darle, ¿sí? Precisamente le pide algo que ella le puede dar. Por ejemplo, él tenía hambre y ellos se fueron por comida a los discípulos. Así de que le hubiera dicho, venga, máteme una gallinita y vámonos aquí un corderito, un asado bien bueno, ¿cierto? Pero pues el tema no es que el Señor se acerca al hombre para pedirle algo que él no puede dar. Entonces le dice, oye, dame agua, yo también tengo sed. Es mediodía, rayo de sol, me senté porque estaba cansado. ¿Cómo se muestra a esa mujer? ¿Sí? Que al fin y al cabo esta mujer es como esa mujer que viene con una mezcla, que viene también cansada, que viene a representarnos a alguien, ¿cierto? Esa figura. Y me impacta algo más en este pasaje que Dios, hemos leído la Samaritana yo no sé cuántas veces, ¿no? Y otra vez ese pasaje. Pero por favor, el pasaje. Es que fíjense, tan lindo, me encanta y quiero decirlo, cómo dice cuando dice la mujer esta, dice, ay, es que ustedes, yo no sé por qué empiezan ni siquiera a hablar ahí de adoración, o sea, ¿de dónde sale el tema? ¿Quién lo pone ahí? Que hay como, hablemos de adoración después de estar hablando de agua. ¿Cómo se empieza a llevar la cosa y resultan hablando ya de algo espiritual? El hermano Jorge dijo algo muy chévere. Cuando el Señor utiliza este escenario, no le está diciendo, bueno, yo le voy a dar el agua que va a brotar y usted no va a volver aquí. O sea, es imposible que el ser humano deje de tomar agua, ¿cierto? Sino es tan linda su sabiduría para aprovechar todo escenario, todo momento, toda rutina, toda cosa cotidiana, todas aquellas cosas que vienen con nosotros, que hacemos cada día, porque es que Él no es una cosa extraña ni nosotros tampoco para Él. Él conoce perfectamente lo que somos. Entonces, muy bonito como dice, yo te voy a dar un agua que esa sí brota. Y me impresiona que ambas aguas brotan de la tierra, o bueno, de adentro más bien, quiero decir, perdón. Ambas aguas van a brotar de adentro. Eso nos tiene que mostrar algo hoy, porque siempre
queremos ir a buscar afuera, 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 afuera. Pero fíjense, por favor, el escenario es pero maravilloso y demasiado enriquecedor. Dice, saca el agua, sácala del pozo, ¿cierto? Y luego él dice, pero la que yo te voy a dar, la que yo te voy a dar, ya no es así escasa y todo, esa brota. O sea, esa tú no la tienes que sacar, esa brota. ¿Sí? Brotar es una cosa diferente. Eso es natural, ¿cierto? Y algo impresionante, además de la charla, es que dice el Señor utiliza esta frase, dice, ustedes adoran aquí, allí, está, pero nosotros adoramos lo que sabemos. Y realmente si analizamos esa frase, creo que todos creemos que sabemos. Todo ser humano cree que sabe por naturaleza. Es decir, eso es una cosa, pero es que yo sé, a ver, ¿quién no ha escuchado de Dios? ¿Quién no ha escuchado a Jesús? Todos sabemos, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que él quiere decir cuando dice, nosotros sí sabemos? ¿A dónde nos quiere llevar esa frase? Porque él lo dice de esa manera, ¿sí? Porque pareciera que saber es coger la Biblia y estudiarlo, ¿cierto? Y nosotros que somos tan cansones, se nos desgasta la lengua. Con yo diciéndote el tiempo, estudien, por favor, estudien. Pero realmente hoy escuchando a mi Señor, como dicen, nosotros adoramos lo que sabemos. Saber es una cosa, yo sé que ya alguien lo dijo, creo que varios, pero yo sí quiero hacer el énfasis, por favor, permítanme mis emociones alborotadas que mantengo. Me encanta cómo el Señor llega y dice, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Con qué propiedad la frase? ¿Sí? Otro le hubiera dicho, ¿qué va? Nosotros también sabemos. Sí, porque todo el mundo en cualquier religión X, y no vamos a hablar de que esté bien o mal nada de este tema, sino que cualquier persona, si usted le escucha atentamente, la persona dice, yo sé lo que estoy diciendo. ¿Sí? Y tienen una posición muy radical. Cada uno lo tenemos. Somos bastante radicales cuando decimos, mire, es que yo sé que esto y el otro también, todos sabemos. Pero cuando él dice, nosotros sabemos lo que adoramos, es a dónde nos quiere llevar. Eso es para hacer una reflexión, por favor, porque eso es un tema de una prédica, hablar de adoración. ¿Por qué podemos adorar? Pero sí, por favor, para meditar en ello. ¿Sabemos lo que adoramos de verdad? ¿Sabemos lo que adoramos? ¿A dónde nos quiere llevar él? Porque ya personalizó muchísimo, ¿no? Cuando dicen los otros, ay, sí, ella vino y nos contó y creímos, pero ahora creemos porque oímos también. ¿Qué creo? Entonces, es una cosa de verdad definitiva que es individual. Esto es personal, esto es una cosa linda. ¿Sí? Porque sí somos convictos como cuerpo, pero de todas maneras, para poder ser convicto, primero tiene que pasar algo en nuestro interior. Y entonces ahí sí podremos decir, sabemos, no tanto por hacer lo que se ha hecho tal vez todo el tiempo, tratar de imponer, tratar de sacar pecho, o es más, utilizar ese saber para dividir, ¿cierto? ¿Cuánta rivalidad con ello? ¿Cuánta cosa? No. Es que fíjense que ese saber de él se acerca a esos enemigos que no se trataban. Y antes le pide agua, pidiéndole al enemigo, dame agüita. ¿Sí? Y a una mujer que se supone pues no tenía muy buena reputación allí, porque va a mediodía y la historia o la cultura dice que solo las prostitutas salían a esa hora. ¿No? Entonces son muchas cosas para ver en ese pasaje, pero quería resaltar estas.
mirando la sabiduría de mi Señor, que Él es simplemente admirable, como aborda un escenario, como se acerca. Él no dice, hoy llegó el Mesías, ¿sí? Soy un duro aquí. No, tengo sed, estoy cansado. ¿Me das agua? ¿Ella le podía dar lo que le estaba pidiendo? Sí. Por supuesto. Entonces eso se me hace simplemente la oportunidad más maravillosa para todo ser humano. Gracias.